Antecedentes freudianos del goce. Teoría económica, el resto ineliminable. Freud, en el año de 1894, en las neuropsicosis de defensa, expone la teoría de la hipótesis auxiliar. Habla del monto de afecto, de suma de excitación. Habla de cantidad susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga que se difunde por las huellas anémicas de los representantes. El afecto no disminuye totalmente. Queda un resto ineliminable, resto que el aparato no logra sofocar. No podía descargarse a cero y por lo tanto producir displacer. Displacer producido por el aparato y displacer vivido por el sujeto. Freud aquí sostenía que a mayor tensión, displacer y a menor tensión, placer. Entonces en este texto tenemos el afecto y la representación inconciliable. La defensa frente a la representación inconciliable acontece mediante el divorcio entre ella y el afecto. Entonces, la representación desplazada está al servicio de la formación del síntoma, y Freud ubicará ese afecto no agotable como ganancia primaria de la enfermedad subjetivada como displacer, de así el carácter de goce, lo que resiste como trauma y no retorna, reaparece como insistencia de la pulsión en el síntoma. Aquello vivido como displacer es parte de la ganancia en la enfermedad intrínseca al síntoma. Esto lo dice Freud en la conferencia número 24, una ganancia paradójica. El yo querría liberarse de ese desplacer producido por los síntomas, ganancia primaria, pero sin resignar la ganancia secundaria de la enfermedad, solución económica más cómoda aunque inadecuada. Los recuerdos son transmitidos de forma incompleta, ya que el dolor psíquico persiste. Señalar lo primordialmente reprimido sostiene la represión secundaria y al mismo tiempo deja algo afuera. Esto que se excluye del retorno reprimido es lo que persiste como goce. Lo reprimido en forma de retorno insiste y no se agota. En estos movimientos que hace Freud en su teoría podemos ubicar los fundamentos del goce, aquello que insiste, que vuelve y vuelve siempre al mismo lugar, que da cuenta de la existencia del síntoma y de la satisfacción que el sujeto encuentra en él. En esta experiencia aparece la satisfacción de la pulsión. Esta dimensión es uno de los nombres del goce en Freud. Goce definido como satisfacción de la pulsión. Esta experiencia nos conduce a la constitución de un objeto perdido, objeto que rompe con lo biológico. Experiencia de pérdida y a la vez de creación de un lazo particular de la pulsión con su objeto. Pérdida inaugural del goce y también ganancia del goce. Esta ganancia de pérdida deja una marca, búsqueda del objeto perdido, nunca hallado, raíz del malestar, ya que no habrá satisfacción completa. En más allá del principio del placer, Freud analiza la compulsión de repetición. Freud hace depender del placer y el displacer de la cantidad de excitación. Su definición era simple. Hay placer siempre que se alcance un equilibrio energético. La orientación del aparato anímico es disminuir la tendencia displacentera y así producir placer. De esta manera Freud responde, hay un principio anterior al principio del placer, un más allá, una compulsión a repetir, un retorno de lo mismo, ligado a la pulsión de muerte, que alcanza en este texto su estatuto de pulsión primitiva independiente, que Freud contrapone a la pulsión de vida. Enumera 4 fenómenos clínicos que le permiten hablar de lo que está más allá: los sueños traumáticos, el juego del Fordá, las neurosis de destino y la transferencia. En primer lugar, las neurosis traumáticas le llama la atención a Freud el carácter repetitivo de los sueños traumáticos que reintegran de continuo al enfermo en la situación del accidente sufrido, haciéndole despertar con nuevos sobresaltos, excepción entonces a la tesis de que el sueño se halla al servicio del cumplimiento del deseo, o sea, del principio del placer. Lo que contradice en estos sueños es que el sujeto despierta, ya que se sueña para seguir durmiendo. Ya aquí tenemos un par: dormir, principio de placer; despertar, vinculado al más allá, aquí nosotros leemos goce.
Freud está interesado en pensar cómo el aparato recibe los estímulos y cómo procesa ese exceso de energía. ¿Qué le puede llegar del interior o del exterior? Nos habla en este texto del dispositivo protector antiestímulo, que reduce o limita la intensidad de los estímulos. En las neurosis traumáticas se produce una perforación, una rotura de la protección antiestímulo. La ligadura, que es la vinculación de una cantidad a una huella anémica, está sostenida en el principio del placer. El principio del placer es ligadura. La ruptura de la ligadura puede considerarse entonces como la pregunta freudiana sobre el goce. Aunque en el sueño se repita la escena traumática una y otra vez, el sueño no es el trauma. Entonces, ¿a qué obedece estos sueños? A la compulsión de repetición, a la dimensión de más allá del principio del placer, de lo no ligado en el inconsciente, donde el trauma, el goce irrumpe, no permitiendo ser atemperado por el principio del placer, es decir, no pudiendo ser ligado. En segundo lugar tenemos el juego infantil del Fordá. En el juego del carretel, el niño reitera una situación que se supone le causa displacer, que es la partida de la madre, o sea, para Freud, la ausencia de la madre tiene un valor de trauma. Freud ensaya allí tres hipótesis: el pasaje de la pasividad a la actividad, el deseo de venganza y el intento de dominio. Freud dice que tiene que existir un principio anterior al principio del placer, un más allá misterioso, una tendencia irresistible a la repetición, la compulsión de la repetición. El Fordá se trata de otro modo de tratamiento de lo pulsional. El niño no se angustia mientras juega. Lo traumático en este caso es elaborado por otra vía, por la vía de la repetición significante del for y del da, articulada a lo que Freud denomina una ganancia de placer de otra índole. Freud precisa en el juego el punto en el que se aloja una satisfacción, es decir, allí se localiza la posición del goce del sujeto. El concepto de plus de goce como producto de esa repetición. Lacan va a decir otra cosa. La pérdida no es la de la madre, es la del niño, ya que es el niño que se pierde en términos de objeto al ofrecerse el carretel para ser representado en la cadena significante. Resumiendo, pienso el más allá del principio del placer, es decir, la compulsión a la repetición, como uno de los fundamentos freudianos del goce. En los sueños traumáticos este goce no logra anudarse a lo simbólico. Se trata de un exceso de cantidad que obliga al aparato a un trabajo constante, o sea que el más allá sería más perentorio para el aparato que el principio del placer. Este goce no logra entrar en el campo del significante, es causa de la repetición. El juego de Fordá da una elaboración diferente. Es por vía de la repetición significante articulada ese plus de goce, aunque sabemos que por Lacan el inconsciente no puede absorber toda la cantidad, queda siempre un resto. Causa de que el inconsciente reinicie su intento de inscripción que será fallida una y otra vez. El goce es una satisfacción oculta. Podemos pensar en ubicar el fundamento del goce freudiano en lo que no se termina de elaborar, más allá del principio de placer, lo que no se termina de ligar, lo que queda fuera de la ligadura, en tanto, ligadura es principio del placer. Lo que no se termina de ocultar, ubicar el goce como lo que no se termina de ocultar. Freud, al inicio de su obra Representación inconciliable y afecto, luego a la altura de 1908, tenemos otro par, fantasía y autoerotismo. Y a la altura de los textos sobre la pulsión, tenemos otro par, el representante psíquico de la pulsión y lo pulsional. Estos pares reflejan las distintas formas que tiene el aparato psíquico de transmitir lo que se oculta y lo que oculta. Aclaremos entonces en principio que estamos tratando de pensar la satisfacción oculta como sinónimo de goce. El goce es una categoría lacaniana y no freudiana. Tomamos el tema de la repetición que Freud ubica en el texto citado como compulsión a la repetición y que Lacan y Miller llegan a la conclusión de que repetir es un modo de gozar.
El goce, repetición más allá del principio de placer. En el texto de 1920, más allá del principio de placer, Freud produce una ruptura conceptual. Hasta ese momento sostenía que el principio de placer era el que regía la vida anímica y que a través del principio de constancia, o sea, manteniendo la tensión en equilibrio, el aparato tendía a estabilizar el displacer con su aumento provocado. Freud encuentra que en los sueños de las neurosis dramáticas lo que insiste es lo displacentero, no lo placentero. Es lo que observa también en el juego del carretel. Allí el niño repite situaciones desagradables para él, frente a lo cual Freud sostiene en el texto que el juego, la repetición, iba conectada a una ganancia de placer de otra índole. Finalmente, destaca también el lugar de la compulsión de repetición en las neurosis de destino. Repetición, insistencia, eterno retorno del igual. Repetir el malestar, lo que va en contra de la homeostasis del principio de placer, es decir, lo que rompe la protección antiestímulo. Freud, apoyándose en la biología y destacando la neurosis conservadora de las pulsiones, plantea que en lo vivo actúan las pulsiones de muerte, que se esfuerzan por repetir un estado anterior, un retorno a lo inanimado. Este regreso a lo inorgánico aludiría a la tendencia de reducir la tensión en el aparato suprimiendo la excitación. En relación a los fundamentos freudianos, podríamos pensar en la repetición, la satisfacción de la pulsión en tanto eterno retorno del igual. Y en una lectura lacaniana consideramos el concepto freudiano de vuelta a lo inanimado, articulado a la castración estructural en tanto momento lógico de constitución subjetiva y separación del objeto. Desde esta perspectiva, el goce, con la repetición, hablaría de la aspiración y el intento siempre fallido de retorno a ese momento mítico al encuentro con el objeto. ¿Y por qué insistimos en hacer lo que nos molesta? Esta sería la pregunta de Freud, porque volvemos a hacer lo que nos molesta, lo que nos daña, lo que nos complica, lo que nos angustia. Y Freud da dos respuestas. Una energética, retorno a cero, principio de nirvana. Dice que hay un sistema energético del psiquismo y la otra una meta, una significación, que es la significación de la muerte. Freud, más allá del principio del placer, da cuenta que a partir de la conexión de la repetición con la pulsión, de una tendencia más originaria que el principio del placer, la cual sostiene que tanto la ligadura a la energía que fluye el aparato psíquico como su ruptura. La repetición, que sería el intento de ligadura, fracasa en ligar todo y en esa cantidad que no logra ligarse podríamos pensarlo como ese goce, esa satisfacción que queda por fuera de la representación psíquica. Hay un resto que queda y que es causa de la repetición. Es decir, que la repetición, por un lado, no podría cesar y por otro, siempre fracasa. El intento de ligadura, que constituye una teoría primaria del aparato anterior a la presencia del principio del placer, es un proceso de inscripción previo al desplazamiento de dicha energía. El trauma se establecerá en relación a lo insaciable, en las redes de la energía móvil, por fuera de las redes del principio de placer. Entonces, para concluir, si bien el sueño mismo sería una pantalla en relación al trauma, pone en juego una perturbación económica que no logra ser ligrada por el aparato. Presentifica el trauma como lo real. Ese real núcleo de la fijación de la pulsión sería la identidad de la percepción cuyo origen es la satisfacción. La dimensión del más allá del principio de placer nos muestra el trauma en el intento mismo de la estructura. Ya no se trata de trauma como exterior a la misma. La expresión traumática no tiene otro sentido que ese, el económico. Así relegado al aspecto histórico, lo traumático devendrá en ese plus de cantidad que no se puede transmitir. Los sueños traumáticos muestran así no solo el fracaso de la ligadura y el intento de restablecerla, sino esencialmente el displacer como una irrupción pulsional. El placer en el displacer en tanto hay satisfacción pulsional, un placer que se ubica claramente más allá del principio del placer, más allá de la homeostasis del sujeto. A esto hay que pensarlo con la lógica del duelo.
de un objeto perdido. ¿Qué acontece en el duelo? En la elaboración del duelo, el objeto perdido, que Freud llama castración, la idea de ese objeto retorna y produce una repetición. Hay que pensarla con la lógica del duelo. Entonces, ¿qué quiere decir que el objeto retorna cuando estamos en una elaboración de duelo? Se resuelve el duelo dándolo por perdido. En el Forda, en la tendencia a restablecer un estado anterior que él llamó compulsión de repetición, el mecanismo que caracteriza este juego, allí se juntan la repetición y la pulsión de muerte. Para Freud, en el juego, el niño denuncia la satisfacción de la pulsión al permitir la partida de su madre y se resarce con el juego del carretel. Convierte en juego el hecho desagradable, cambia su papel pasivo en activo, satisfaciendo una tendencia de dominio y un impulso vengativo. La repetición, fenómeno vital originario, lleva al individuo a la búsqueda de una vivencia de satisfacción primaria que fracasa ya que el objeto está perdido para siempre. En cambio, para Lacan, el juego infantil ilustra el nacimiento de la constitución subjetiva, juego de una riqueza significante que introduce la presencia en relación con la ausencia del otro. El juego es el primer acceso al lenguaje, por un acto de simbolización. El niño pasa de la madre al carretel y del carretel a los fonemas. La repetición es universal, pero cada uno fracasa a su manera. El juego para Lacan simboliza una repetición, pero no como piensa Freud, como la de una necesidad de retorno de la madre, sino que es repetición de la partida, como causa de la división del sujeto superada por el juego. El carretel es precursor del pequeño A, algo que se separa del niño aunque todavía le pertenece. Entonces, ¿qué relación tiene el juego con la pulsión de muerte? No se trata para Lacan de la muerte biológica, no es el retorno del cuerpo viviente al inanimado. Se trata de la muerte significante, aquella por la cual el significante manda a la cosa. Pero también con el sujeto barrado con su falta de ser, identificado un significante que lo representa. Significante que cae bajo la represión perdida para siempre y de la cual el sujeto no sabe nada. En la operación de alienación, que implica una respuesta del goce que es la separación, a este vacío del sujeto, dejado por la identificación y la represión, va el objeto A, el objeto perdido, elemento de goce como respuesta a la falta significante. Y con respecto al Forda, claramente Freud capta las repeticiones del juego del Forda, reiterando el juego del carretel, simboliza la repetición de la partida de la madre como causa de la división del sujeto, estructura la relación presencia-ausencia materna. El juego del carretel es la respuesta del niño a la ansia que la ausencia de la madre constituye y a la vez algo se satisface en este juego de tirar el carretel, como dice Lacan. El carretel no es la madre, sino un pedazo del sujeto que se desprende pero que sigue siendo suyo porque lo retiene mediante el hilo. Entonces este objeto, el carretel que se aloja y vuelve, es parte del sujeto, lo designa y produce una satisfacción sobre el fondo de la decepción, de la insatisfacción, estructurante de la relación del sujeto con la ausencia constitutiva de la presencia introducida por el lenguaje, por el orden simbólico.